Les mando un cordial saludo y hoy vamos a tratar un tema que se titula Depresión, diagnóstico y tratamiento. La depresión es una enfermedad sumamente importante en el siglo XXI. Sabemos Hipócrates ya había mencionado la depresión y la tituló como la melancolía. La melancolía se presenta indudablemente como uno de los síntomas de la depresión. Aquí vemos un poco quién soy. Soy el doctor Heinze. Yo soy especialista en psiquiatría y actualmente soy el jefe de la subdivisión de especializaciones médicas de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy miembro de la Academia Nacional de Medicina. Fui director general durante 2 periodos comprendidos de 1998 a 2008 del Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente soy profesor de pre y posgrado de la Facultad de Medicina y mis principales áreas de investigación son el trastorno depresivo mayor, el trastorno bipolar y trastornos de ansiedad. ¿Cómo se define la depresión? La depresión es una enfermedad, no es una tristeza nada más, es una enfermedad muchas veces recurrente con una importante disminución, sobre todo del estado de ánimo, con ciertas repercusiones en todo el organismo, en las relaciones con personas cercanas, en la vida diaria y en el ámbito laboral. Se proyecta a ser la principal causa de mortalidad en los países industrializados más o menos hacia el 2030-2035. La depresión se caracteriza por lo que llamamos la comorbilidad. La comorbilidad no es la asociación de varias enfermedades y la depresión no es la excepción. En la mayoría de los casos, el trastorno depresivo mayor es como dije, una enfermedad comórbida y esto es un predictor consistente de la aparición posterior de otras enfermedades, incluidas, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cardiovasculares, diabetes y ciertos tipos de cáncer, etc. En el caso de la diabetes, es muy importante en nuestro medio, en México, podemos decir que un 20 a un 25% de los pacientes con diabetes presentan un estado depresivo. Y cuando este estado depresivo es tratado, el curso de la enfermedad diabética es mucho mejor. Quisiera hablar unos minutos sobre la relación de estrés y enfermedad. Uno se enferma cuando las circunstancias de la vida son adversas y se está sano cuando éstas son propicias. Esto es muy importante. El estrés es básicamente un factor, yo diría, desencadenante para la enfermedad depresiva. Y me refiero específicamente al estrés crónico y no al estrés agudo. El estrés agudo cede rápidamente en horas y días y semanas. En cambio, el estrés crónico dura meses y a veces hasta años y es un factor etiológico de la depresión
como vamos a ver más adelante. La epidemiología del trastorno depresivo, podemos decir, la depresión es un trastorno mental que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo, o hasta hoy en día ya es un poco más. Y la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye de una forma muy importante a la carga mundial de morbilidad. Ahora, también es muy importante ustedes como médicos generales, como clínicos, vean que la depresión es más frecuente en la mujer que en el hombre, en una proporción de 2-1. Por cada 2 casos de mujeres que tienen depresión, hay un hombre que también tiene depresión. En el peor de los casos, la depresión puede llevar a un estado fatal como es el suicidio. Y la idea del médico en general es que el paciente no llegue a la desesperación y atente en contra de su vida. Porque hay hoy en día tratamientos muy eficaces para el manejo de la depresión. Dijimos, la depresión es una enfermedad de los más comunes en todo el mundo y tiene una prevalencia de por vida en México más o menos del 11 al 16-18%. Eso es muy importante, o sea, un alto porcentaje de la población va a sufrir un episodio depresivo en el transcurso de su vida. Ya dijimos, más de 350 millones de personas en el mundo sufren esta enfermedad y hay un estimado aproximado que del 8 al 10% de los pacientes con depresión tienen un intento suicida. El riesgo de padecer depresión se proyecta dentro de la próxima década como la segunda causa de discapacidad por años de vida saludable en todo el mundo. También los estudios de atención primaria nos proporcionan un panorama en la que señalan a la enfermedad depresiva como la tercera causa de consulta, o sea, de cada 10 pacientes que consultan al médico de primera intención pueden padecer síntomas depresivos que deben ser reconocidos por el médico para que haya un manejo adecuado. Los tipos de depresión, tenemos depresión bipolar y depresión unipolar. Hoy nos vamos a referir básicamente a la depresión unipolar, ya en la depresión bipolar, como el nombre lo señala, tiene 2 facetas. Uno es la faceta de manía, que llamamos, es una exaltación del estado de ánimo. El paciente está muy contento, habla demasiado, muy extrovertido, etcétera, etcétera. En cambio, en la depresión unipolar es totalmente el cuadro contrario, ¿no? Los pacientes presentan una manía o una exaltación del estado de ánimo, más o menos se da igual tanto en hombres como mujeres y tiene un inicio de los 20 a los 30 años. El inicio suele ser abrupto, ¿no? Y tiene una duración de cada episodio, ya sea de manía o depresión, de más o menos 3 a 6 meses. Y en el estado depresivo bipolar, los principales síntomas
son insomnio y un retardo psicomotor. Ya el tratamiento hoy en día es un tratamiento muy conservador y muy efectivo, es el carbonato de litio, ¿no? Algunos autores señalan que los antidepresivos pueden inducir estados de hipomanía o manía. En cambio, en la depresión unipolar, ya dijimos, más frecuente en las mujeres, en los hombres, en una relación 2-1, se presenta entre los 30, 40 o 50 años o más. Es un inicio insidioso, ¿no? Y presenta tal vez menos episodios el trastorno bipolar, y los episodios depresivos pueden durar de 3 a 13 meses y también se manifiestan por insomnio importante y puede haber agitación, ¿no? Y el trastorno unipolar debe ser manejado con antidepresivos que son muy efectivos. ¿Cuáles son los síntomas del trastorno depresivo mayor? Tiene 3 áreas: el área emocional, el área cognitiva y el área física. En el área emocional, los primordiales síntomas pueden ser irritabilidad, ideación suicida, o sea, el paciente ya no desea vivir, piensa que la vida no vale la pena, ¿no? Presenta una culpa inapropiada, es decir, piensa en lo que ha hecho en su vida, lo ha hecho mal, y hay una falta de interés en los quehaceres de la vida cotidiana, ¿no? Falta de placer, de disfrutar las situaciones que así lo ameritan, una desesperación, tristeza, ansiedad, etc. En el área cognitiva, lo que más sobresale son el deterioro de la capacidad de pensar. El paciente tarda mucho tiempo para responder a ciertas preguntas, tiene una pobre concentración y también presenta una dificultad de memorizar. Un hecho importante o un signo importante es la indecisión. No sabe qué decisión tomar. En el área física, la gama de síntomas y signos es muy amplia. Puede haber cefalea, es un síntoma universal, problemas estomacales, agitación psicomotora o retardo psicomotor, insomnio o hipersomnia, o sea, el paciente suele despertar muy temprano en las mañanas o presenta sueño todo el día. Hay cambios en la alimentación, en general hay una falta de apetito, ¿no? Y el paciente puede disminuir de peso considerablemente, o al revés, el paciente come demasiado y más frecuentemente se asocia muchas veces a una depresión ansiosa, ¿no? Hay una disminución importante de la libido, ¿no? El paciente presenta fatiga y a veces el paciente presenta un dolor inespecífico que debe ser bien investigado por el médico para hacer un buen diagnóstico. Entre los factores de vulnerabilidad para presentar un estado depresivo son principalmente los factores genéticos. Puede haber genes susceptibles con mayor efecto o genes susceptibles a menor efecto. Pero hasta el momento no hemos podido identificar un solo gen específico para la depresión. Entre los factores ambientales pueden ser factores de vulnerabilidad, son múltiples. Pueden ser los factores prenatales, por ejemplo, una mujer está embarazada
no desea tener a su hijo y eso le ocasiona un estado de estrés importante, una pérdida importante a nivel de amigos, a nivel familiar, ¿no? Una privación, o sea, en este caso podemos decir la privación de la libertad, como sucede en estos momentos que estamos ante la epidemia de o la pandemia de una enfermedad, el COVID-19, ¿no? Que restringe a los seres humanos a salir o manifestarse abiertamente en una reunión que generalmente durante estas épocas están prohibidas por el riesgo de un mayor contagio a las demás personas. Pero un factor importante también es el fracaso en la vida. Por ejemplo, durante esta pandemia, muchos han perdido el trabajo, ¿no? Es una pena, ¿no? Y no encuentran trabajo, no tienen un sustento adecuado de su vida, no tienen ingresos económicos, etcétera, etcétera. Eso, ¿qué provoca? Aquí lo manifiesto con mayúsculas, es un estrés continuo. Y ese estrés continuo tiene indudablemente repercusiones a nivel del sistema nervioso central, especialmente a nivel de hipocampo. Hay estudios muy bien realizados donde se demuestra que el volumen hipocampal está disminuido en los pacientes con depresión. Y este volumen hipocampal disminuido mejora conforme el paciente recibe un tratamiento antidepresivo adecuado y vuelve a su volumen normal. También en los aspectos de violencia, en la guerra, la violencia intrafamiliar es más frecuente durante esta pandemia que estamos padeciendo del COVID-19, ¿verdad? Las personas no están acostumbradas a convivir con la esposa y con los hijos, sobre todo en círculos bien cerrados o limitados de espacio. Esto es importante, ¿no? Y los pacientes tienen pocos amigos, poco soporte social, aislados, son también factores que influyen en la génesis de un trastorno depresivo. Ya mencionamos los factores económicos y también los factores políticos, por lo cual se atraviesa en forma constante en la vida. También la nutrición. Sabemos una relación importante entre obesidad y depresión. La falta de ejercicio también es un factor de vulnerabilidad, ¿no? Y existen ciertos medicamentos, como en el caso de los corticosteroides, que pueden inducir estados en el cambio de ánimo de la persona. Y como ya mencionamos anteriormente al inicio, ciertas enfermedades médicas también son factores importantes en la génesis de la enfermedad depresiva mayor. En cuanto a los criterios diagnósticos, tomamos la clasificación americana del DSM-5 y el paciente es diagnosticado con depresión debe tener por lo menos 5 o más de los siguientes síntomas: ánimo bajo, alteraciones en el patrón del sueño, también ya mencionamos, indecisión, fatiga, pérdida de energía, agitación o disminución psicomotora, pensamientos de muerte, alteraciones en el apetito y peso, sentimientos de inutilidad o sentimientos de culpa y anedonia. 5 de estos signos o síntomas
deben haber estado presentes por lo menos en las últimas 2 o 3 semanas. Si nada más están presentes durante algunos días, no podemos hacer el diagnóstico de una enfermedad depresiva. Los síntomas de mayor gravedad en una depresión son los síntomas psicóticos, cuando el paciente presenta ideas suicidas o ideas homicidas. Esos son síntomas de gravedad y generalmente el paciente con estos síntomas y con el diagnóstico de depresión debe ser internado para proteger su integridad física. Otros síntomas, ya algunos los mencionamos, es los síntomas melancólicos. Acuérdense, en un principio mencioné que Hipócrates ya mencionaba la palabra de melancolía para referirse a los pacientes que presentan una disminución del estado de ánimo importante y duradero. La falta de placer, ¿no? La falta de reactividad ante ciertos estímulos. El paciente deprimido no reacciona a ciertos estímulos o reacciona lentamente. Una de las características de la depresión mayor es que el paciente se siente peor en las mañanas y mejor en las tardes. Y el despertar precoz en las mañanas es también muy característico. El enlentecimiento también, la falta de apetito es también muy, muy importante. Y por último también la culpabilidad excesiva. Lo importante es reconocer la depresión. Si dijimos anteriormente que 3 de cada 10 pacientes ve en un principio o en la primera consulta el médico general, en el 50% no se hace el diagnóstico adecuado de una depresión. También hay depresiones llamadas enmascaradas que tienen una alta incidencia de somatización y que puede confundir al médico general de irse más por el lado físico y por el lado emocional. La comorbilidad médica con patologías concomitantes, muchas veces el médico general le da mayor importancia a los síntomas y signos físicos y a los emocionales. Y por último, muy frecuente también, sobre todo en el hombre, es la falta de aceptación de los síntomas de una depresión. Los pacientes que tienen un riesgo del 50 al 90% de episodios futuros después de haber padecido un primer episodio es una señal que el tratamiento antidepresivo debe prolongarse por un mayor tiempo. ¿Qué se recomienda al paciente? Tratamientos más largos con antidepresivos, sí, indudablemente, tratamientos de 1 o 2 años por lo menos, o más de 2 años en los pacientes que tienen una evolución de sus síntomas más crónicos. Estamos en espera de un posible antidepresivo de larga acción, o sea, el paciente toma una sola dosis al día y tiene una acción semanal o mensual para que la toma de medicamentos sea menos frecuente y haya una mejor adherencia al tratamiento. ¿Cuáles son los síntomas de la fase llamada prodrómica de una depresión? La ansiedad. La ansiedad, el ánimo irritable, la anedonia
y los trastornos del sueño son síntomas prodrómicos importantes, y aquí está la pregunta: ¿debemos de intervenir o no debemos de intervenir? Yo pienso que sí. Si son síntomas menores, podemos ver la evolución del paciente, ¿no? En general, estos síntomas prodrómicos predicen un episodio depresivo mayor, o pueden ser la fase residual de una depresión, síntomas depresivos o síntomas que no reúnen los requisitos para un diagnóstico del DSM-5 de depresión mayor, y lo consideramos como una distimia que tiene una evolución de mucho más largo plazo. Y la depresión recurrente o depresión doble es muy frecuente, y el episodio depresivo mayor tiene una duración en general, el recurrente, el crónico, de más de 2 años, ¿no? Nada más unas palabras sobre la prevalencia del intento suicida por sexo. Lo vemos muy bien en esta diapositiva, que es frecuente entre los 12 y 17 años en la población más joven, sobre todo en mujeres, ¿no? Y el hombre es menos frecuente. Y también entre los 18 y 29 años también vemos que la mujer presenta intentos de suicidio más frecuentes que el hombre. Y después de los 30 a los 65 años, más o menos, la prevalencia del intento suicida es semejante en ambos sexos. Es importante mencionar que las mujeres intentan el suicidio 4 a 5 veces más que el hombre, pero el hombre consigue la muerte a través del suicidio 3 o 4 veces más que la mujer. Se prevé que para este año 2020, estamos ya casi a finalizarlo, se presenten 1.5 millones de muertes por esta causa en todo el mundo. 5% de las personas intentan suicidarse alguna vez en la vida, y la prevalencia de ideas de suicidio en la población general es de aproximadamente del 10 al 14%. Ya lo mencionamos, en los adolescentes de 15 a 24 años, los suicidios figuran como la tercera causa de muerte para los hombres y la cuarta para las mujeres. ¿Tenemos algún remedio para tratar la depresión? Indudablemente, y muy efectivo. Tenemos múltiples antidepresivos, y yo recomendaría mucho para el médico general utilizar los inhibidores selectivos de la serotonina, como la fluoxetina, el escitalopram, la paroxetina, la sertralina, la amlodipina, la fluvoxamina y el vortioxetina. Aquí en la tabla les mostramos la dosis inicial, la dosis promedio y la dosis máxima al día. Recuerden, el inicio de acción antidepresivo es a partir de los 2 a 3 semanas de haber iniciado el tratamiento con fármacos antidepresivos. Los fármacos son muy efectivos en el 75% de la población, y el 20 o 25 restante son los que llamamos depresiones resistentes. Y es recomendable que si al primer intento de usar un antidepresivo no hay respuesta en 2 o 3 semanas, utilizar otro con otro mecanismo, otro antidepresivo con otro
mecanismos de acción, y aquí tenemos claramente los inhibidores selectivos de la noradrenalina y serotonina, como son la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. También tenemos inhibidores de la dopamina y noradrenalina, como el bupropión, que es tal vez menos utilizado, pero también muy efectivo. Y por último tenemos los antidepresivos atípicos, como la mirtazapina, la mianserina y el trazodone. También son muy efectivos, y hay un inhibidor selectivo de la noradrenalina, que es la levoxetina, que también puede ser utilizado en casos de resistencia al tratamiento. Por último, quiero mencionar que la psicoterapia es importante en el manejo de la depresión leve y moderada, y también en la depresión severa, pero más en estos casos. Muchas veces en la depresión leve, la psicoterapia conductual es efectiva y no hay necesidad muchas veces de utilizar antidepresivos en estos casos. En cambio, en la depresión moderada y severa, sí está indicado el uso combinado de psicoterapia con antidepresivos. Por último, la psicoterapia principalmente estará indicada cuando el paciente ha mejorado de los síntomas de su padecimiento, pero no ha recobrado plenamente su funcionalidad o bienestar como hubiese sido esperado. En esta diapositiva vemos algunas publicaciones que hablan sobre las estrategias de alimentación en el tratamiento de la depresión con nutrientes adyacentes. Tenemos alimentos ricos en triptofano, omega 3, que es muy común y lo pueden encontrar en cápsulas en las farmacias, pero mejor es tomar alimentos naturales. El zinc también es útil. La vitamina C, han mencionado su utilidad, no muy comprobado. El ácido fólico, la vitamina D y por último el S-adenosilmetionina también son muy efectivos. Aquí menciono algunos alimentos que a la vista son sumamente agradables y ricos, y eso únicamente señala el paciente o cualquier individuo debe alimentarse sanamente y no con alimentos chatarra. Creo hemos abordado los principales temas en general, y claro, necesitamos nuevas estrategias de investigación para identificar la respuesta individual de cada paciente, ya como dije anteriormente, únicamente el 75% va a responder al primer intento de antidepresivos. Hay que aumentar el apego al tratamiento y reducir el tiempo de inicio de los síntomas, o sea, tratar al paciente tempranamente y alcanzar una buena adherencia, que no suspenda la medicación ya cuando se sienta mejor, que debe de continuar por lo menos 6 meses a 1 año de tratamiento con antidepresivos. Y por último, señalo llevar a cabo programas de investigación, enseñanza y atención y capacitación de salud mental, fortaleciendo principalmente el primer nivel de atención. Muchísimas gracias, y espero que ustedes ya tengan una idea mejor cómo manejar a un paciente con una depresión mayor. Muy amable.